Bueno, estamos atrasados. Disculpen. Nos vamos encontrando, seguimos hablando, el pasilleo es inacabable porque empezamos a conectarnos, vos y qué estás haciendo. Esto es lo que tienen todos los seminarios, ¿no? Los pasilleos y los corredores. Bueno, en esta mesa van a hablar la doctora Mónica Lacarrié, la licenciada Ana Sebastián y la licenciada Peri Azar. Cada una en su especialidad. Empezamos con Mónica, que bueno, ya hablamos de ella, es licenciada en Ciencias Antropológicas, doctora en Filosofía, directora del programa Antropología de la Cultura, investigadora independiente del CONICET, profesora de la UBA, coordinadora del programa Patrimonio Inmaterial, de la Comisión para la Preservación del Patrimonio Histórico-Cultural de la Ciudad, coordinadora y docente del módulo Gestión del Patrimonio Intangible, posgrado virtual en Políticas Culturales. Es profesora de diversos posgrados nacionales e internacionales y ha publicado artículos en revistas y libros nacionales e internacionales referidos a la temática. Ha sido consultora en la temática para diversos organismos e instituciones. Si empiezo con el currículum, no termino, Así que le damos la palabra a Mónica y después seguimos con las otras dos chicas. No hay. Hola, ahí sí. Bueno, porque para que pueda ver esto. Bueno, primero que nada quiero aclarar, hola a todos y todas, quiero aclarar que no soy ya nada de la Comisión de Patrimonio del Gobierno de la Ciudad, no somos. Porque eso fue, ahora no soy ya. Y que soy investigadora principal del CONICET, ya también independiente fue. Bueno, nada. Yo voy a hacer algunas reflexiones sobre el patrimonio musical y tomé como ejemplo el caso de la marimba. ¿Por qué la marimba? Bueno, porque evidentemente, y ante todo quiero agradecer la invitación, me había olvidado. Todo por ir rápido. El caso de la marimba, porque yo estuve entre 2016 y 2018 como autoridad en una universidad del Ecuador, la Universidad de las Artes de Guayaquil, que es una universidad nueva. Y a raíz de eso, como no puedo dejar de hacer las cosas que hago, era vicerrectora, comisionada, tenía que hacer mucha cosa burocrática, pero al mismo tiempo empecé a tratar de pensar cosas con los artistas, digamos, y ver cuestiones vinculadas a estas cuestiones del patrimonio. A mí me parecía interesante empezar por una pequeña reflexión, me voy a olvidar de esto, sobre, a ver, ¿cómo es? ¿Para dónde lo tengo que hacer? No. Mecha. No sé si está prendido. ¿Cómo se prende? No tengo ni idea de esto. Ahora sí. Ahí está, bien. Entonces, una pequeña reflexión, voy a intentar ser breve porque no tenemos mucho tiempo. Digamos, me parece que hay dos asuntos centrales para pensar esto del patrimonio musical. Por un lado, la relación del patrimonio con el concepto de música, que en realidad proviene, o sea, la música como concepto, como campo, viene de la noción, digamos, como de muchas de las artes, ¿no? De la noción de cultura, de trascendencia, de excelencia, de alta cultura, digamos, en cierta forma, pero también del concepto de cultura antropológico en algún punto, ¿no? Entonces ha estado más asociado al arte que al patrimonio, digamos, en principio. Esa me parece una primera cuestión, digamos, a considerar, digamos, y sobre todo al arte en el sentido, digamos, del occidente, ¿no? Es decir, y también no solo al arte en el sentido del occidente, sino también de la cuestión de aprendizaje o enseñanza o educación artística occidental institucional, digamos, ¿no? Por eso yo me acuerdo siempre de una ponencia que dio un antropólogo, Samuel Araujo, alguna vez en Bogotá, que nos dejó a todos muy sorprendidos. Samuel es músico y antropólogo, y en un momento dado nos trajo una ponencia en un congreso de patrimonio inmaterial
donde empezó con una grabación donde lo único que escuchábamos eran ruidos, ruidos y músicas raras. Entonces yo dije, se equivocó de congreso, de presentación, puede pasarnos, obviamente. Pues no, fue muy interesante después la ponencia, porque lo que él nos decía era, fíjense cómo, digamos, esto que están escuchando no entraría jamás en el campo del patrimonio, ni siquiera del patrimonio inmaterial. Eran ruidos de la calle, digamos, que él decía podrían ser perfectamente incluidos dentro de lo patrimonial en este sentido, y músicas creadas por policías que escuchaban, digamos, ellos mismos en los patrulleros por Río cuando iban a algún, digamos, procedimiento en algún lugar de Río, ¿no? Entonces decía cómo esto no estaría de ninguna manera legitimado, ¿no? Entonces el propio concepto, el propio campo está cargado de esa cuestión artística. La otra cuestión que me parece interesante tomar en cuenta es la relación del PCI con los géneros musicales. O sea, ahora viéndolo al revés, digamos, cómo el patrimonio cultural inmaterial introduce los géneros musicales, pero no cualquier género musical, ¿no? O sea, en realidad, digamos, digamos la música como género vivo entra recientemente al patrimonio, pero lo que pasa es que se construye, digamos, una nueva disposición jerárquica, ¿no? Es decir, el patrimonio no deja de tener esa lógica jerárquica donde nosotros clasificamos finalmente qué géneros musicales van a entrar y cuáles no van a entrar, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos, lo que uno puede observar, que expresiones, digamos, como por ejemplo la marimba ecuatoriana entra, digamos, al patrimonio inmaterial sobre la base, digamos, de que es uno de esos géneros que en las clasificaciones o estructuras jerárquicas que se deciden legitimar, bueno, podía entrar. Ahora vamos a ver un poquito más eso, digamos, ¿no? Ahora, ¿por qué no podría entrar el cuarteto cordobés? A mí me invitaron una vez a asesorar en un taller sobre el cuarteto cordobés y obviamente fue uno de los bochazos de UNESCO, el cuarteto cordobés. Yo fui nada más que para un taller de 2 días, a mí me costó mucho entender por qué el cuarteto cordobés. Sobre todo porque el cuarteto cordobés en este momento es muy urbano y muy masivo, digamos, y entonces no entendía muy bien cuál era la comunidad, bueno, cómo esto lo iban a hacer, ¿no? Yo nunca vi el expediente, yo solo vi ese momento previo donde estaban intentando. Pero bueno, uno podría preguntarse por qué no el cuarteto cordobés y sí, digamos, otros géneros musicales. ¿Por qué además la marimba en relación a comunidades de origen, quiero decir con esto, asentadas en un espacio específico del Ecuador y de Colombia, y no todas las comunidades afrodescendientes vinculadas al género musical de la marimba? Algo de eso Liliana dijo cuando habló de la bolivianidad, digamos, ¿no? O sea, los marimberos andan por muchos lugares, pero solo se patrimonializó una parte. ¿Por qué además no se postularían las músicas artísticas de la alta cultura o de la música clásica, como se llamaría más convencionalmente? Y sí, digamos, las que tienen que ver más con lo que llamarían dentro de este campo la cultura popular, digamos, ¿no? Ahí recuerdo a Pancho, vuelvo a Pancho. Pancho no murió, aclaro por las dudas, estamos hablando mucho de Pancho, pero me parece que es bueno decir que Pancho está en México, pero bueno, no pudo estar con nosotros en este momento. Y recuerdo que yo di varios talleres con Pancho hace unos años, y en un momento dado, como él estaba muy vinculado con UNESCO, contó que estaban tratando de ver si introducían un teatro lírico de Italia, un tipo de género lírico, digamos, dentro de la Convención de Patrimonio Inmaterial. No sé qué pasó finalmente, porque efectivamente dentro de las clasificaciones jerárquicas es muy interesante. Esas músicas o esos géneros no entran dentro de la estructura jerárquica que se ha constituido en relación a el patrimonio inmaterial. Entonces uno tiene una jerarquía que aplana o alisa o achata, digamos, en determinados géneros musicales considerados populares. Los que están para arriba no entrarían y los que están más abajo tampoco entrarían. ¿Quién decide eso? Bueno, obviamente lo deciden las instituciones, lo deciden los expertos, nosotros también lo decidimos. Yo no me dedico a música especialmente, pero digo, de alguna manera todos nosotros estamos decidiendo estas cuestiones, ¿no? A ver qué...
Bueno, solo esto es la definición de patrimonio inmaterial de la Convención y los dominios, digamos, donde podría incluirse el patrimonio musical, que a veces es difícil, digamos, porque, por ejemplo, artes del espectáculo, que fue muy discutida en algunos lugares, incluso en México, podría entrar algunas de estas cuestiones musicales, o, digamos, en expresiones orales, que es donde en general suele incluírselos, digamos, es otro de los dominios más importantes, ¿no? Bien, a mí me parece que tendríamos que pensar entonces que hay diferentes sistemas de reconocimiento, digamos, del patrimonio cultural inmaterial y obviamente en este caso de los patrimonios musicales. Bueno, obviamente las instituciones vinculadas al Estado, por ejemplo, serían un sistema de reconocimiento, las legislaciones también, y las comunidades, en este caso, que pasan a ser actores muy importantes. Solo que si uno se pone a pensar seriamente, las que efectivamente dan un reconocimiento, los sistemas de reconocimiento legítimos y virtuosos y oficiales en relación a estos géneros, suelen tenerlos o suelen darlos el Estado o las instituciones del Estado, algunas instituciones del Estado, y las normativas, las legislaciones, digamos. Las comunidades, sobre eso voy a volver después a la tarde, tienen poca capacidad de decisión a la hora de, digamos, ¿no? Aunque en el discurso obviamente tienen mucha capacidad de decisión, pero no así en el campo más práctico, digamos. Y eso implica que algunas músicas son más importantes que otras, porque ese sistema oficial virtuoso de legitimación termina decidiendo qué es lo más, digamos, lo más interesante o lo mejor, digamos, para ser incluido. La marimba fue inscrita como Patrimonio de la Humanidad en 2015 en la lista representativa y es una postulación binacional que ahora, para los que les interese esto, está de moda para UNESCO, que sean binacionales o multinacionales. Esta fue ya en 2015, hace 4 años, pero tendió a esa cuestión. Lo más importante que yo quisiera decir respecto de la marimba y de esa inscripción es que se extrajo de alguna manera del territorio, digamos, y ahí me parece importante plantear algo que por ahí dijo ya hace un ratito Natalia, que es el tema del territorio, digamos, ¿no? Se extrajo, digamos, se vinculó con una parte de la comunidad, no con toda la comunidad, digamos, y sobre todo lo que me parece importante es que si bien trató de generar un proceso de descolonización, digamos, y de colonización al revés, material y simbólica, en relación a esa zona y a ese tipo de música y esa comunidad afrodescendiente, que es una zona muy relegada del Ecuador. Yo estoy hablando particularmente en este caso del Ecuador, porque Colombia tuvo otro proceso, digamos. De cualquier manera, digamos, tendió a generar un proyecto civilizatorio, ¿no? Es un proyecto de generar un nicho que permitiera elevar a esas comunidades y a sus géneros musicales hacia, digamos, un reconocimiento mayor. Pero es interesante que al revés del vallenato, y esto también hay que mirarlo, yo no voy a hablar del tango, se lo dejo todo a Ana Sebastián. En el caso del vallenato hubo un dilema en Colombia terrible. Yo recuerdo a Adriana Molano, que era en ese momento la que dirigía Patrimonio Inmaterial en Colombia, diciendo que no sabían qué hacer, si reconocer a Carlos Vives o reconocer el vallenato de origen. Esa es la diferencia entre el vallenato y la marimba, porque la marimba, si bien tenía referentes artistas muy reconocidos de renombre, no habían llegado a la industria musical, en el sentido que sí había llegado Carlos Vives con esa comercialización impresionante que había llevado a la negación del vallenato de origen, ¿no? Había que buscarlo con lupa, el vallenato de origen. En cambio, la marimba estaba más presente, la de origen, que la de la comercialización. Y ahí tenemos otro conflicto con el patrimonio musical, que es el tema de la industria cultural. Digamos, ¿no? Cuando entramos en el tema de la música, estamos todo el tiempo pensando cómo hacemos con esos roces, con esos conflictos, con esos claroscuros, digamos, que hay en la relación entre patrimonio y industria musical, digamos, ¿no?
Bien, entonces ahora, eso no implica que la marimba no haya tenido ciertos quiebres, ciertas rupturas a partir de la patrimonialización, digamos, ¿no? Es decir, a partir de la patrimonialización, ¿qué pasó? Bueno, se fue de la comunidad a las artes sonoras y a las escénicas, de la comunidad a la festivalización y la industrialización, se empezaron a grabar repertorios, digamos, se hace un festival súper importante en toda esa zona, digamos, y las comunidades que se pensaron adueñadas, digamos, de sus propias expresiones, al mismo tiempo se empezaron a ver cada vez más relegadas por los grados de reconocimiento que empezaron a obtener los que grababan, los referentes artísticos que grababan. Bien. Entonces, bueno, el segundo aspecto que me parece importante considerar es este que ya dijo Natalia, que quiero volver, que es pensar cómo la marimba, a pesar de ese reconocimiento que estoy planteando y de la relación con la comunidad, de la frontera, no se tuvo en cuenta el complejo marimbero. O sea, cualquier música, cualquier género musical no es tal si no lo miramos en relación a un complejo, a un sistema más complejo integrado, que tiene que ver a veces con el trabajo, no solo con las artes o con lo que tiene que ver con otras expresiones culturales, sino por ahí con el trabajo, con la economía, digamos, con el territorio en un sentido más complejo e integral. Y ahí es interesante porque, ¿qué pasó? Omitieron la frontera. O sea, la postulación es binacional, intentó pensar Colombia y Ecuador de la misma manera, como si la marimba fuera lo mismo en los dos lugares, y no es lo mismo, porque en la frontera Ecuador-Colombia hay un conflicto terrible, digamos, hay pase del conflicto armado de Colombia-Ecuador, hay narcotráfico, que se empeoró en los últimos 2 años desde que está Lenín Moreno, porque volvió la base militar norteamericana a esa zona, digamos, incluso mataron 3 periodistas, nivel Elena subió, cosa que no sucedía hace muchos años, con lo cual la comunidad afroesmeraldeña ya casi no vive en Esmeraldas, o sea, ha migrado por efecto mismo del conflicto y de todo esto que les estoy contando, pero esto se omitió claramente en la patrimonialización. Colombia es otra historia. Digamos, ¿no? Colombia habría que hacer otra cuestión. Entonces, se autonomizó la música, se construyó un solo espacio y tendríamos que pensar por qué no generar más espacios culturales integrales. Me acuerdo cuando hicimos lo de los cafés, que una idea era pensar en espacio cultural, pero UNESCO ya nos sacó la categoría de espacio cultural, entonces estamos en problemas porque no nos dejan, digamos, ¿no? Bueno, y se omitieron sobre todo los flujos y migraciones, que era lo que yo planteaba antes. De hecho, yo estaba en Guayaquil, ¿y por qué me interesé en la marimba? Porque había un músico que le interesaba todo este tema, porque la educación en arte sonora se daba desde ese lugar de recuperar las músicas populares, pero no todas, obviamente. Ahí también desde las artes hay un recorte y hay una selección. Y porque además buena parte de los afroesmeraldeños estaban en Guayaquil, pero no se los veía todos los días. O sea, había que moverse hasta la Conchinchina, la periferia mal de Guayaquil, donde habían armado un barrio que estaba al lado del río y donde además, bueno, era bastante complejo vivir allí porque era un sector sumamente empobrecido, digamos, ¿no? Entonces, bueno, ese es un tema que me parece que hay que considerar. Bien, y para ir terminando, bueno, les voy a mostrar algunas experiencias de procesos de salvaguardia que se iniciaron desde la propia universidad. Y ahí es interesante pensar qué pasó, porque la inscripción no preveía esto. La inscripción preveía un plan de salvaguardia hecho por el Instituto de Patrimonio del Ecuador, digamos, y cuando yo empecé a investigar había mucho plan de salvaguardia en Colombia y poco plan de salvaguardia en Ecuador. Se había intentado elaborar uno, no se había terminado, ahora creo que están intentando de nuevo, pero la propia universidad se empezó a hacer cargo de los afroesmeraldeños que estaban en Guayaquil. Y lo que empezó a ver fue cada vez más proyectos vinculados a ese barrio que se llama Nigeria, digamos, que está en la isla Trinitaria, donde hay 8.000 familias afroesmeraldeñas, digamos, y donde en realidad los profesores de la universidad intentaron, según ellos, que la comunidad entrara a la universidad, según yo misma, a veces sí, y a veces la universidad llegó a la comunidad y obviamente se instaló y comenzó a imprimirle, digamos, determinadas características a ese barrio.
Hubo algunos proyectos de salvaguardia o intentos, por lo menos en la frontera, pero los propios esmeraldeños dicen, bueno, ya no tenemos lo que pasa en casi todos los casos, materiales para hacer los instrumentos. Ha habido deforestación, este es un problema, no sé qué. Luego dicen, bueno, los festivales, la falta de apoyo del Estado, porque el Estado solo le da apoyo a los festivales. Entonces, como todo el tiempo esa contradicción, esa controversia entre esas comunidades y lo que efectivamente sucede. En el proyecto Nigeria, digamos, hay una de las cuestiones que se empezó a decir fue que la marimba suena en el barrio. Pero en realidad la marimba no era lo que más los afroesmeraldeños que habían migrado hacían en el barrio. O sea, era un barrio, digamos, popular, pobre, digamos que además trabajaban así, tenían un restaurante administrado por ellos, pero no necesariamente estas cuestiones que fueron las que los propios docentes de la universidad empezaron como a rescatar y a empoderar en algunos referentes. De hecho, hay un referente que yo voy a mostrar ahora, que está por acá. Bueno, el proyecto de Huartes además era trasladar, esto es toda otra discusión que no voy a dar acá porque no tengo tiempo, que es llevar, digamos, la estética de la marimba al estilo, rítmica, etcétera, de la música occidental. Y que entonces se eduque y se lleve la música, digamos, de la marimba desde el occidente a los alumnos, pensando que los alumnos de la universidad entonces aprenden de marimba. Esto es complejo, es una traducción compleja, digamos, ¿no? Es decir, que para mi gusto lo requiere sobre todo en términos de salvaguardia. ¿Qué tipo de salvaguardia estamos haciendo? Bueno, por ahí está Saúl, el que está enseñando a los alumnos a hacer el instrumento, a confeccionarlo, y Saúl, después de eso, se convirtió en docente de la Escuela de Artes Sonoras, obviamente, digamos, ¿no? Entonces también es para pensar, digamos, si efectivamente esto resuelve la cuestión. Bueno, no me acuerdo, creo que no sé. Ahí está Saúl, que enseña, y obviamente el colombiano que vino en algún momento a hacer algo académico sobre la marimba. Bueno, solamente quería comentarles un poco algunos de los problemas, con un caso en particular. Hay poquito tiempo, con lo cual lo dejo por si en algún momento quieren preguntar. Seguimos. Gracias. Gracias. Bueno, vamos a fingir que no estamos tan apurados, que es una manera también de vivir, ¿no? Porque ya vivimos todos apurados, así que mejor finjamos que no estamos Siempre apurados. a demostración de cartas. No, lo que quería decir son dos cosas. Mónica habló perfectamente desde lo académico y desde lo que exige la UNESCO y lo trajo a través de un ejemplo maravilloso. Acá tengo dos personas cuyos currículums están impresos y todos los tienen en su carpeta. Una que participó junto con un equipo grande como es Ana Sebastián, de las dos presentaciones del tango. La primera fallida y la segunda exitosa. Voy a contarlo. Y de alguna manera ella lo va a contar desde su experiencia, que es lo que nosotros necesitamos saber también. ¿Por qué cosas tiene que pasar una persona que decide hacer esto? Con Peri Azar es otra la historia. Es la historia de una curiosa de todos los containers que se quedan en el mundo, y a partir de eso descubrir una joya maravillosa como fueron todas las partituras de Héctor Essuyas, y a partir de allí empezar, junto con sus inquietudes y su tosudez, hacer una revolución en materia de recuperación y reactualización de la famosa orquesta de lo mutuo, no el tanguero sino el yacero, y que ha sido muy exitosa su película, Gran Orquesta, que bueno, ha ido a competir por todos lados. Así que las presento a las dos rápidamente, así las disfrutan a ellas. Anita. Bueno, buenos días, gracias por estar, gracias por invitarme. Especialmente a vos, porque, bueno, yo les voy a contar toda mi experiencia personal con el tango, porque no soy cantante, no soy bailarina, no soy nada de eso.
Y voy, ya que vi una frase que además estaba, si no me equivoco, cuando lo presentó Analia, ¿es ella? Natalia. Ah, Natalia. Natalia, me parece que tus PDFs también estaban en portugués, o en brasileiro. Entonces, voy a tomar una frase que pusiste ahí de Todorov sobre la memoria y voy a adaptarla ahora, aunque yo suelo escribir las cosas porque si no me voy yendo igual. Pero voy a adaptar esa frase porque él hace una diferenciación entre memoria e historia. Entonces yo para esto que me convocó Liliana, tuve que ir, porque fueron tantas las cosas que hicimos, que tuve que ir a agendas y libretas mías de hace varios años, lo cual me trajo muchas sensaciones raras. Voy a tratar de hacer una historia. Primero de cómo yo llego al tango. Primero soy un bicho raro, les aclaro. Soy un bicho raro porque debido a la generación a la que pertenezco, yo, que soy los que ahora llaman baby boomers, soy, aunque a algunos les aclaro, me dicen millennial, quiero decirlo, y mi hijo me llamaba F5, o sea que, bueno, por eso soy un bicho raro, justamente. Bueno, tendría que en realidad haberme gustado Elvis Presley, los Beatles, todo ese tipo de música que se empezó a globalizar, del cual el único que me gustaba era Polanca. En realidad a mí me gustaba el tango y me sentaba desde chica los domingos a escuchar con mi papá, después del fútbol, que él es de un equipo y yo soy del contrario, a un señor que empezaba diciendo: a la barra de Boedo, de Barracas, Puente Alsina, que me esperen en la esquina, que ya pronto volveré como otras noches, con la viola bien templada y en el medio de la cortada, para todos cantaré. Ese señor era Jorge Vidal. Entonces de ahí me empezó a gustar el tango. Por lo tanto, en realidad, el problema que tenía es que no tenía semejantes en eso, hasta que un día, cuando tenía 16 años, encontré un semejante, con el que me sigo peleando hasta el día de hoy, pero que le gustaba el tango, igual que a mí. Por eso, cuando tuve la oportunidad de dar clases después de recibirme en la Universidad de Ámsterdam, a la que no fui, fui porque quería ir, pero en realidad me fui de acá porque no tenía otra opción, empecé, cuando daba algunas cosas, a veces me convocaban para dar, como era la última recibida, cosas que no pertenecían a mi especialidad. Yo me recibía en letras, y mi tesis fue sobre Rodolfo Walsh o la desacralización de la literatura. Fue el primer escrito que hubo sobre Rodolfo Walsh. Y en realidad terminé dando parte de dialectología, lingüística de todo tipo, sociolingüística, etcétera, etcétera. Terminé dando, entre otras cosas, cultura hispanoamericana. Por lo tanto, metía al tango, entre otras cosas. Entonces, en el año 1984, cuando no había ningún revival del tango en ningún lado, resulta que a un amigo nuestro, un chileno, que tenía una combinación con otro chileno que estaba en Alemania, y traía a veces a los folcloristas, a algunos latinoamericanos a cantar, era como un productor, Lucho Aravena se llamaba, trajo al Sexteto Mayor. Le estoy hablando de abril de 1984. Y lo llevó a una disco punk, era la época absolutamente punk, a una disco punk que vos tenías que entrar abriéndote así del humo del hash o de la marihuana, sobre todo hash había en ese momento más que marihuana, y tenía una barra al costado y las crestas eran así, salvo los sudamericanos, que éramos los del Cono Sur los que íbamos, porque otros no iban, éramos los chilenos, los uruguayos y los argentinos. Yo me acuerdo que cuando vimos a esos hombres porteños vestidos de traje,
en el escenario, dijimos, esto va a ser un fracaso absoluto. ¿Y qué pasó? Empezaron a tocar y de pronto toda la gente mirábamos parados, salvo unos palquitos que había por ahí, y resulta que de pronto se pone un muchacho con una cresta, pero debía ser la cresta más grande que había, y coloreada de todos los colores, y se pone en un smoking blanco a bailar estilo Rodolfo Valentino. Con zapatillas además, en medio, abriéndose paso en medio de la gente que estaba parada. Entonces el gordo Libertela estiraba el bandoneón y lo estiraba de una manera para tocarlo a estazo, para que lo mirara este personaje, porque era increíble. Bueno, ¿qué pasó? Al día siguiente me llama de la productora, de una productora de televisión en Holanda, el sistema de televisión en ese momento, y ahora también lo que se llama televisión abierta acá, está repartido según la cantidad de suscriptores que en esa época tenían en las revistas, ahora los tienen en internet. Bueno, me llama esta productora para decirme que Jerry Downs, un fulano de tal que yo ni sabía quién era, quería hablar conmigo porque quería hacer una película sobre el tango. Entonces, como los exiliados, como era yo, la mayoría querían estar siempre con los periodistas, yo dije, no, que venga a mi oficina, porque allá tenés las oficinas en las universidades, como en los colleges de las películas yanquis, que venga a mi oficina este señor, que yo ni sé quién es, ¿cómo se llama? Y entonces lo voy a atender ahí, punto. Bueno, él quería verme lo antes posible, y yo pensé que era un periodista, realmente, y yo así muy a la distancia. Vino la productora primero, después vino él, un tipo de 2 metros, holandés, y resulta que no era como si yo les dijera, no sé quién ponerles ahora, pero como si les dijera Campanella. O sea, era y es el mejor documentalista de Holanda. Es un artista de actuar, es un músico y es un escritor de maravillas. Entonces, yo empecé muy distante hablando del tango, qué sé yo, pero después me entusiasmé. Y ya cerraban, porque ahí cierran temprano, entonces le dije, vámonos al boliche de enfrente. Hablando ya en amsterdamés, común y silvestre, digamos. Y cuando fuimos al boliche yo me pedí un borrel, que es la forma amsterdamesa de pedirte una ginebra. Y entonces terminé recontra entusiasmada. Entonces terminamos haciendo una película que a mí me costó mucho, ya era la época de Alfonsín, pero no nos querían dar el pasaporte, que la película fue Nuestra Vuelta, se llama De Terugkeer, volver, la vuelta, que fue Nuestra Vuelta y la búsqueda del sentimiento de nostalgia del tango. Porque él se había entusiasmado, y después me lo contó cuando yo me empecé a avivar, que había visto muchos documentales de él, pero no sabía quién era él, que cuando el bandoneón se le puso piel de gallina. Entonces vinimos, hicimos la misma ruta que yo hice con mi hijo cuando me escapé, que era vía Brasil, pero lo hicimos en avión, y llegamos en julio acá. Y bueno, hicimos eso, el tango no estaba de moda, había solo 2 lugares o 3 donde se bailaba, y estuvimos en el Savoy, donde estaba la orquesta de Franco, que era la orquesta, que era la de D'Arienzo. Por supuesto estuvimos en el Monumento a Gardel, etcétera, 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 maravillado. Bueno, cuando este hombre hizo la película que era para la televisión holandesa, la televisión belga flamenca y la televisión, ¿cómo se llama?, alemana. Al día siguiente yo trabajaba ya en 2 universidades, de pronto estoy, no sé si en una parada de colectivo o subiendo a la bicicleta o algo así, y uno me dice Mrs. Tango. Entonces me convertí en un referente del tango, porque, bueno, entonces venían los periodistas. ¿Qué pasaba? Al final terminamos haciendo un libro del tango con Luis Labraña, que salió en Holanda en 1988,
y acá salió con Mancheri en Libros de Tierra Firme, también en 1988, después salió en Corregidor. Entonces, ¿qué sucedió? También eso hacía que cada vez que venía alguien del tango, a quien llamaban era a mí para traducir. Y así tengo una o dos anécdotas que me gustaría contarles, porque así como mi libro de Walsh se llama La desmitificación de la literatura, me gusta desmitificar muchas cosas. Por ejemplo, la película salió, nosotros lo hicimos en julio. Libertela había ido en abril. Hicimos la película en julio. No había internet, no había nada, eso claro. En abril del 85, en la Real Universidad de Utrecht, se hizo el primer simposio universitario sobre el tango, al que vino, entre otros, Juan Carlos Cáceres, con su quinteto, entonces Gotán, desde París. Después empezaron a venir otros, vino Pugliese. Entonces, bueno, por supuesto hay que presentar a Pugliese, hay que llevarlo a la televisión, hay que traducirlo, qué sé yo, qué sé cuánto, y Pugliese quiso que lo lleváramos al barrio Rosa, que acá se conoce como el barrio Rojo, que era es el barrio de las chicas en las vidrieras. Entonces fue muy gracioso porque en los canales iba Pugliese con Lidia, que Lidia es una especie de sargento de caballería, su mujer, y decía, y Luis y yo. Y entonces cada vez que se paraban, que no era necesario pararse, porque cualquiera que haya estado sabe que es un lugar turístico. Entonces ellos decían, esto en la Unión Soviética no pasa, decía Pugliese con su vocecita. Esto no pasa en la Unión Soviética. Y entonces Luis, en un momento hay un callejón que todavía hasta el día de hoy yo nunca entré, porque ese callejón no le gusta que vayan las minas. Entonces Luis nos dice en un momento a Lidia, ustedes quédense acá, que yo me voy a meter con el maestro, le dice, a ese callejón. Entonces después Luis me cuenta que Pugliese estaba ahí diciendo, esto en la Unión Soviética no pasa, esto no pasa, pero mira qué tetas que tiene esa negra. Bueno, por supuesto lo presenté la última vez que estuvo en la televisión, que ahí se confundió porque Lidia le decía que le agradeciera a Lucho Aravena y él se confundió y agradeció a Lucho Avilés, que yo, como vivía en Holanda, ni sabía quién era. Entonces los chicos de la orquesta se empezaron a reír, pero yo no sabía quién era Lucho Avilés porque yo vivía allá. Bueno, después vino Horacio Ferrer y lo presenté en el Centro de Estudios de Latinoamérica, que dirigía un canadiense, que él decía que era un francés, era un latino del norte, porque era de Canadá francés, y Jean Carrier. Y después logré, poco antes de venirme, en realidad ya estaba mudándome definitivamente para Buenos Aires, hacer que lo lleven a Ferrer al festival más importante de poesía que hay en el mundo, que es el Poetry International de Rotterdam, que no lo querían llevar porque decían, eso no es poesía. Entonces, como yo estaba hablando con el director de ese festival, agarré y empecé a improvisar en holandés, me moriré en Buenos Aires, será de madrugada, bla, 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 bla. Entonces el tipo me dijo, no, lo tenemos que traer. Lo tradujimos, mi hijo y yo, después figuró otra tipa, y a mí me di cuenta que el problema que tenían con Ferrer es que no lo podían traducir, porque Ferrer tiene muchos tipos de figuras que son absolutamente difíciles de traducir. Nosotros lo pudimos traducir porque podíamos hablar la lengua, pasar de la lengua, digamos, de alto nivel a la lengua común. Entonces, cuando volví, fui invitada a la Academia de Buenos Aires. Pero, ¿qué pasó? En el 93 fui 1 o 2 veces, y esas cosas, como digo yo, a mí me gusta mucho el tango, pero una cosa es el tango y otra cosa son los tangueros. Las 2 primeras reuniones que fui como invitada asistente, y me fui directamente porque Horacio Salas quería presentar como académico correspondiente a Blas Matamoros,
y empezaron a insinuar que como era, ni siquiera se atrevían a decir la palabra homosexual, como era como es, no lo podían hacer. ¿Qué pasó? La segunda vez Horacio insistió en que yo fuera, y la segunda vez me fui directamente porque era cuando a Virgilio Espósito se le había ocurrido decir que Gardel era marica. Entonces estaban por sancionar a Virgilio Espósito. Entonces dije, no, me voy. Después Horacio me llamó y fui durante años la única mujer en el consejo directivo de esos tangueros y fui vicepresidenta de la academia. Ahora voy a la parte del patrimonio. A esta señora la conozco de otra manera, que no tiene nada que ver con el tango, porque yo vengo a Buenos Aires, no consigo trabajo, además me enfermo y consigo trabajo en lo que era el Consejo Deliberante, que después lo llamaron legislatura, porque tenía muy mala fama, y trabajo como asesora de una diputada. Entonces, en las reuniones de cultura, viene esta señora que era la directora del Instituto Histórico de la Ciudad de Buenos Aires y trae un día una publicación sobre los 70. Entonces yo voy y la encaro a la señora y terminamos después grandes amigas, y cada vez que era la Comisión de Cultura había que tratar de presupuesto, yo la llamaba y le decía, y no había celular, ni WhatsApp, ni nada por el estilo. Le decía, bueno, necesitan una partida, a ver si la podemos conseguir, porque había que mover partidas. Bueno, resulta que ella sabía que yo estaba en la Academia Nacional del Tango cuando nombran, cuando De la Rúa es presidente, Darío Lopérfido es secretario de Cultura y Comunicación, ella es directora de Museos y Artes y Patrimonio. Entonces un día me llama y me dice que están encarando esto, sí. Yo sabía algo. No, bueno, vos tenés que participar y la academia también. Entonces yo voy y hablo con Horacio Ferrer en el primero y después en el consejo directivo. Y decidimos presentarlo en el plenario. Era en 2000. Entonces, cuando lo presentamos en el consejo, en el plenario, saltaron todos los tangueros como si los hubiera picado el reptil del lupanar, como diría Leopoldo Lugones, diciendo, no puede ser, porque va a ganar. Así, por eso yo digo que me diferencio de los tangueros. Por eso digo siempre, una cosa es del tango y otra los tangueros, bueno, porque son muy cerrados, la verdad. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Nos va a ganar el rock, nos va a ganar no sé qué, nos va a ganar el jazz, nos va a ganar... Entonces de pronto digo yo, señores, no nos va a ganar nada de eso, porque esto es como se hace con las especies o con el patrimonio de los arbolitos, digamos, es para... Ya estábamos en el 2000, el tango estaba absolutamente de moda, inclusive ya nosotros ya había conjuntos como el de Karel Krajenhof, que después tocó Adiós Nonino cuando se casó Máxima con Willem Alexander, que iba con nosotros a dar charlas sobre tango por todo el Benelux. Y entonces había conjuntos de distinto tipo ya en el extranjero. Ya el tango estaba totalmente en expansión. Entonces yo les digo, no, van a terminar haciendo otra cosa. Bueno, como Ferrer es Dios, no es el Papa, es Dios. Y Ferrer dijo que estaba de acuerdo, entonces estaba de acuerdo Ferrer, estaba de acuerdo Govelo, estaba de acuerdo yo, o sea que se aceptó. Entonces tuvimos que hacer, pero lo que tuvimos que hacer fue una tarea infinita con ella, con Carlos Pernó y con Carlos Mordo, que falleció. Y además, los únicos que se entusiasmaron un poco en la academia fueron los más jóvenes, digamos. Pero Ferrer también quería controlar todo, porque, y además, la subsecretaría estaba a la vuelta del Hotel Alvear, donde él vivía, entonces se aparecía. Y nunca me voy a olvidar la cara de Liliana cuando Ferrer contó. Liliana estaba así, de este lado del mostrador, digamos, del escritorio.
Ferrer y yo sentados del otro lado, y si no me equivoco estaba Jorge Murcia parado, el fileteador, y contaron la versión uruguaya del nacimiento de Gardel, que es bastante retorcida, en Tacuarembó, y Liliana miraba y de pronto me miraba a mí, y yo miraba para otro lado porque si no me iba a largar a reír. Pero para esto después vinieron los uruguayos, porque si los uruguayos se oponían, nosotros no podíamos lograr nada. Bueno, entonces ahí hubo que hacer malabares para nombrar a Gardel y a los cantantes y no nombrar dónde había nacido, digamos. Entonces tuvimos que cambiar un montón de cosas. Entonces, ¿qué pasó? Resulta que, ¿cómo se llama? Hicimos, les voy a decir todo lo que hicimos. Nos empezamos a recopilar, pero no recopilábamos solamente para escribir, aparte de escribir montones de cosas, investigar. Recopilábamos videos, recopilábamos libros, partituras, bueno, todo lo que se les puede ocurrir, y ahí las iban poniendo en cajas que después se iban a mandar, que nunca me acuerdo dónde se hizo esa convención. Bueno, hicimos un informe. No teníamos, en ese momento no había convención de patrimonio inmaterial, no, o sea, claro, había era la primera vez que hacían ese listado. Entonces sí. Entonces nosotros empezamos una cosa que la redactamos Ferrer y yo, digamos, en general, pero hubo algunas cosas que hizo gente en particular. La tradujo Nicolás Stouser al inglés y empezamos por la ubicación geográfica del bien, que tuvimos que también cambiarla porque vinieron los uruguayos, con perdón, Guigo. No offense, República Argentina pusimos, en particular la ciudad de Buenos Aires, con influencia expansiva a la cuenca cultural del Río de la Plata y a toda América Latina. Textual. En la fundamentación, bueno, esa fue otra historia, porque Horacio tenía sus características, ¿no? Entonces, en la fundamentación había que poner una introducción. Además no teníamos una guía. No había. Teníamos que inventar, digamos. Entonces Horacio a eso le puso exordio. Muy típico de él, decirle exordio a una cosa que es una introducción. ¿Y quién le corregía a Horacio? Digo. Yo. ¿Quién? Sí, la única. Y él empezó el exordio con lo siguiente, con una epígrafe de él. El tango es una manera de vivir, de sentir y concebir apasionadamente la existencia y el mundo, expresada por un conjunto de artes unidas bajo un mismo rótulo por sus artistas, su estética y las circunstancias de su historia. A lo que yo logré meter después, como segunda frase, ese era el epígrafe, yo logré meter, citando a Ortega y Gasset, las circunstancias. Según Ortega y Gasset, es todo cuanto el yo de cada cual me encuentro como dado. Por lo tanto, no solo la fase histórica en que nací y la nación, la familia, el lugar que me rodean, sino mi cuerpo, mi psique. Después pusimos el contexto geográfico y social y el aspecto étnico, el melting pot, o sea, el crisol de razas. Después el aspecto urbanístico, que ahí trabajó la gente de Carlos, la transformación de la ciudad, el problema de los conventillos, el aspecto humano, son cientos de páginas, les aclaro. Después, la lengua estándar de Buenos Aires, que eso lo redacté yo, y la visión del mundo que aparece en las letras del tango. Después, la evolución del tango como arte musical en épocas y generaciones, que aparece desde los primeros que aparecen nombrados en 1800 y pico hasta el año 2000. Toda lista de todo eso. Después, el tango en el mundo y la proyección en otras artes. Empezamos a poner en la literatura, en la pintura, en tal cosa, en tal otra, desde la cinematografía, el café concert. Después, Mónica Mafía hizo todo un estudio sobre la letra T en el sistema convencional como término internacional
para ser definido con tango por la Convención Internacional de Telecomunicaciones de Génova de 1959. Después hablamos de la tangología y otros estudios, o sea, pusimos todo lo que estaba escrito hasta el momento sobre tango. Después hablamos de la legislación, porque ya habíamos hecho algo en la legislatura, y las instituciones dedicadas. Después la evaluación y prospectiva, y propusimos medidas de protección y agregamos unos apéndices, como si esto fuera poco. Cronología de la historia argentina hasta 2000, elaborada por Moa. Bibliografía sobre el tango, elaborada por el académico Andrés Carretero. Listado de orquestas que grabaron o actuaron en la República Argentina y la República Oriental del Uruguay desde el principio del siglo XX hasta el 2000. O sea, un siglo, tomando la orquesta a partir del cuarteto. Ya voy a terminar. Pedro Ochoa hizo los films, incluyendo los documentales y los cortometrajes. Bueno, colaboraron además Labraña, Govelo y Tonito Rodríguez Villar. Y Gustavo Mossi hizo una de las cosas más difíciles, que ahora es el que dirige el Centro Cultural del Correo Central, hizo una de las cosas más difíciles, que era el listado de las milongas que estaban en funcionamiento. En ese momento era muy difícil hacer. Era muy difícil eso. Y se propuso hacer una escuela, una orquesta de las dos orillas, digamos, y se propuso hacer una escuela o una institución que diera un diploma en tango. Bueno, se hizo entrega del texto. Y cuando apareció la resolución, no fuimos declarados. Porque nunca supimos qué pasó con todo ese material, porque ese material podría haber sido un libro, digo, después de tanto trabajo. Yo encontré a último momento bastante digitalizado, pero no era la época. Así nomás, no era la época. Pero además nos hablábamos cada 2 minutos, hiciste esto, hiciste el otro, y no había ni, ya les digo, ni WhatsApp, ni celular, ni nada. Entonces, entre las cosas que salieron, porque era para proteger, salieron la lengua, la danza y la música de los Garifunas, presentado por Belice, Guatemala, Honduras y Nicaragua. El patrimonio oral de Gélede, presentado por Benín, Nigeria y Togo. El carnaval de Oruro, el canto gregoriano de Georgia. El patrimonio oral y las manifestaciones culturales del pueblo zápara de Ecuador, lo debes conocer. Bueno, eran 19, si alguien los quiere, los tengo los ítems, pero recién fueron homologados después de que se hizo la convención en 2003, donde ahí se presentó el carácter identitario. Entonces, ahí, de vuelta, me vuelve a llamar la señora que tengo acá al lado, cuando estaba en el Ministerio de Cultura de la ciudad, porque la ciudad lo iba a presentar, y teníamos una ventaja. Había un formulario. Una convención que habilitaba, claro. Claro, había un formulario que había que tener tantos caracteres y tantas cosas, y que había que hacerlo en inglés y en francés. Y teníamos la gran ayuda de un señor que hasta hace poco yo conocí solo como Pancho, que es Francisco López Morales, y que nos ayudó muchísimo. Además de tener un muy buen equipo en Uruguay, que íbamos trabajando. Claro, era mucho más, Buenos Aires y en mucho más sencillo que la primera vez, porque la primera vez había chispas, digamos. En la segunda vez fue mucho más. Ahora, como ya me extendí demasiado, bueno, finalmente fue declarado patrimonio en 2009 y nos llamamos a las 6 de la mañana, y ahí sí por mail. Una uruguaya mandó un mail a las 6 de la mañana, no dormimos esa noche. Y lo último que voy a decir es esto. Como el tango, lo queramos o no, nos guste o no, nos pertenece, yo diría, parafraseando a Duke Ellington, que el tango es la única forma artística original que Argentina dio al mundo, sin que nadie se ofenda, por favor. Y ya es mucho más inabarcable de lo que era en el 2009. Hace 2 o 3 años me pidieron que diera una charla sobre el tango queer. De modo que, como bien sostuvo Leopoldo Marechal, diría que el tango es una posibilidad infinita. O diría, como dijo Azucena Maizani,
Este es el tango Canción de Buenos Aires, nacida en el suburbio que hoy reina en todo el mundo. O diría, es una ofrenda del conventillo al mundo. Nada más, muchas gracias. Bueno, qué gente tenemos hoy, ¿eh? Bueno, no, la verdad, orgullosa, emocionada, un repaso del patrimonio y de la vida misma. Peri. Aquí, hola. Bueno, me imagino que están súper cansados y con hambre, igual que yo, así que la voy a hacer corta. Yo soy Peri Azar, en realidad soy cineasta, por decirlo, o me dedico a las artes audiovisuales, pero en realidad me dedico especialmente al archivo encontrado. En este momento de mi vida llevo adelante obras en el plano audiovisual, pero en el pasado trabajé sobre la fotografía y básicamente soy fotógrafa. Pero bueno, eso, soy amante del archivo encontrado. Hace 19 años, y por eso estoy aquí hoy, me encontré en Alsina al 1700, justo a la vuelta, da mucha impresión pensar en eso, un baúl que estaba dentro de un contenedor de escombros. Bajé el baúl de entre los escombros y cuando lo abrí descubrí dentro carpetas que en ese momento pensé que eran cuentas de algún negocio, y como soy muy curiosa y muy cuidadosa con lo que me encuentro, me lo llevé entero a casa. En casa pesaba bastante, lo empecé a hojear y eran partituras divididas por instrumentos en carpetas labradas que decían Héctor y su jazz, en la época en que la trompeta se llamaba pistón. Héctor y su jazz, pistón 1, pistón 2, batería, contrabajo. En ese momento me puse a investigar y no encontré mucho sobre el tema, no existía Google, le pregunté a amigos músicos, tremendo, pero es que es una realidad. Estaba el Altavista, que tenía 4 artículos, y le pregunté a un profesor de música en el cine y me dijo, creo que era una banda que tocaba por Buenos Aires, y yo me imaginé poco más que una murga. Pasaron 12 años, el baúl lo conservé exactamente igual a como lo había encontrado, nunca saqué todas las... ¡Ah, no lo pases! Es sorpresa para después. No miren. Bueno, sí, miren, ese es el baúl. Yo guardaba mis ahorros dentro de las carpetas de Héctor y su jazz, pero nunca había sacado todas las partituras porque tenía miedo que se desordenara algo. Yo le inventé un término para mí misma que se llama como nodo de resurrección o nodo de repensamiento, que es esa cosa que trae el archivo encontrado, el archivo huérfano, que quizás se reformula con el paso del tiempo a medida que uno va avanzando sobre la investigación o la observación o el trabajo en torno a ese archivo, sea trabajo plástico, investigación, lo que sea, cualquier abordaje que pudiera haber, ese nodo va modificándose, pero en su origen es algo que el archivo trae de información previa a que uno lo encuentre. O sea, va a ser la lectura que uno haga sobre eso lo que va a cambiar la fórmula, pero en sí existe ahí una información que uno tiene que cuidar. Entonces, por eso no me gusta tocar mucho las cosas que encuentro y no cambiarle el orden. Bueno, voy al grano para hacerla corta. Pasaron 12 años del encuentro con el baúl, yo 12 años que viví en España, y cuando volví en 2012 me puse a trabajar sobre las partituras, en realidad para encontrar a alguien vivo de la orquesta y devolvérselas. Y no encontré a nadie vivo de la orquesta, pero encontré a Liliana Varela, que es una de las mejores cosas que me han pasado en la investigación de este documental, que hoy es una película, y que tardé 6 años en terminar. Se me llenan los ojitos de lágrimas cuando pienso, porque fue un camino duro, bastante duro, pero con final feliz, y encima con final abierto y feliz, porque esto no termina. Empecé la investigación basándome en 4 ejes.
por un lado, yo no tenía pensado hacer una película, tenía pensado devolver el baúl, entonces lo que quería hacer era tratar de encontrar la mayor cantidad de información posible sobre estos músicos y por supuesto, como soy muy curiosa, a medida que encontraba información quería más y más y más y quería todo el contexto entero. Entonces me basé en 4 ejes. Quiero aclarar algo que siento yo cuando recibí la invitación a este día. Yo estaba fuera de Argentina y tenía mucho miedo y me vine muy preparadita y muy erudita yo. Estudié un montón sobre patrimonio inmaterial, quiero que lo sepan, porque yo quería quedar bien con ustedes, que eran todos muy genios y antropólogos y sociólogos, y yo no. Pero después, escuchándolos hablar, sobre todo a vos, Ana, me doy cuenta que lo más importante es justamente lo de vincular. Lo de que ustedes conozcan la manera imperfecta que yo tracé en esta investigación, sí, porque seguramente a alguno de ustedes le pueda servir lo que yo encontré y sería fabuloso poder compartirlo con ustedes. Bueno, me basé en 4 ejes. Uno que tenía que ver con el archivo físico en sí. Yo necesitaba, antes de devolverlo, digitalizarlo para saber que ese material iba a seguir en el tiempo existiendo, aunque sea en su fórmula digital. Después de digitalizarlo, restaurarlo, porque había algunas hojas que estaban muy perjudicadas. Bueno, básicamente eso, y crear una base de datos. Sobre el archivo físico estoy hablando, ¿no? Crear una base de datos. A medida que iba investigando, iba consiguiendo música y fotos y otros datos que quería que estuvieran junto con las partituras. Entonces, por un lado, necesitaba trabajar sobre el archivo físico. En ese sentido, Liliana me ayudó muchísimo, me vinculó con gente que sabía mucho sobre el tema, estuve trabajando en conjunto y ya forjando una amistad con la gente de la Dirección de Patrimonio y con la gente de la Biblioteca Nacional y con la gente del Museo del Cine, que armaron un equipo muy informal, muy de buena onda conmigo para que yo pudiera hacer eso. La base de datos no está terminada porque es como una especie de Aleph. Yo cada vez quiero que sea más grande y por supuesto quiero que esté online y quiero que sea de código abierto para que juntos sigamos haciendo crecer esa base de datos. Por otro lado, el segundo eje era el trabajo sobre la sonoridad de la orquesta. A mí me parecía muy importante, voy a hacer un paréntesis en esto. Mientras estaba investigando y tratando de digitalizar y restaurar este material, trabajo que me llevó 2 años, fue muy largo, no solo no encontré a nadie para devolverle las partituras, sino que la familia Lomuto, que eran los descendientes de Héctor Lomuto, el director de la orquesta, se aliaron a mí, entonces empezamos a trabajar juntos en la posibilidad de donar este material en el futuro a alguna institución que lo resguardara. No lo querían tampoco ellos y descubrí algo que era fantástico, que era que esto nos pertenecía a todos. No había una sola persona a quien devolvérselo y por otro lado era una colección que no podía desmembrarse, no podía darle las trompetas a las familias del trompetista, a la batería. Y en ese momento me convertí en una especie de guardiana de ese baúl. Entonces, bueno, hago un pequeño paréntesis. En ese momento decidí que el formato que me iba a venir mejor a mí, tanto para conseguir financiación para seguir adelante, como para visibilizar el trabajo que estaba haciendo, como dar cabida a los relatos que la gente me iba contando, como enseñar las fotografías y también dar sonoridad a la orquesta, que es el segundo eje que les iba a comentar ahora, era el formato audiovisual, era una película. Entonces, preparé un guión, cosa que me llevó mucho tiempo también hacer, y empecé a buscar fondos para financiar una película que en principio se financió a base de mecenas, amigos, gente amiga que me donaba discos o me prestaba cámaras o luces o incluso dinero, y por supuesto mi propio bolsillo. A medida que pasó el tiempo fui consiguiendo más apoyo y el proyecto tomó otra dimensión, por supuesto, pero bueno. Ya tenía establecido el formato en donde quería volcar la investigación, ya tenía digitalizadas las partituras, me volqué hacia el trabajo sobre la sonoridad de la orquesta. En ese trabajo
yo disfruté muchísimo y me hubiera quedado en esa instancia durante todo el resto de mi vida, pero tenía que hacer una película. Entonces trabajé junto con el Conservatorio Manuel de Falla, convoqué a Valentín Reiners, que hoy es el director de la carrera de jazz del conservatorio, para que me ayudara a ahondar sobre las partituras. Hicimos una lectura profunda de las partituras, decidimos obras y se incorporaron al repertorio del año de la Big Band del conservatorio. El conservatorio este año cumple 100 años y es curioso, y siempre lo nombro, el conservatorio es un espacio que está igual de olvidado que estas partituras manuscritas que yo encontré en el contenedor. Me parecía muy simbólico trabajar con ellos. No solamente, digamos, aunque fue esa la cosa que me llevó hasta ahí, que todos los músicos de Héctor y su jazz se habían formado en ese conservatorio, sino que de pronto me encontré con un lugar en donde podía yo ayudar también. No iba buscando músicos ni profesionales de la música, sino que ambos podíamos nutrirnos de este trabajo, que es la cosa más placentera. Empezamos a trabajar con Valentín Reiners, los ensayos se filmaron y en forma paralela aparecieron los dos de los directores de la Banda Sinfónica Municipal, Mario Peruso y Lito Valle, que como se cumplían los 100 años del nacimiento de Martín Darré. ¿Alguien conoce la orquesta de Héctor y su jazz? Fue muy rápido para terminar rápido y les voy a contar lo que me encontré. Me encontré las partituras manuscritas de una de las big band de jazz más importantes de Argentina entre los años 40 y 60. Héctor y su jazz fue una formación que llegaron a tener más de 20 músicos, liderada por Héctor Lomuto, hermano del tanguero Francisco Lomuto, gente de músicos todos, pero también gente vinculada a la política. A una política o a un momento del país que se empezaban a delinear, se empezaban a perfilar algunas ideas de país, muy superlativas todas. De esta familia, muchos fueron músicos durante la época del peronismo, se relaciona a la familia Lomuto con el peronismo, aunque esta familia después se desvinculó de eso, pero en términos generales eran idealistas. Francisco Lomuto fue uno de los fundadores de SADAIC, estuvieron emparentados a otros sindicatos de músicos, tenían ganas de engrandecer el país, no sé cómo decirlo, todos brindaban algo en pos de esta cosa de amplificar la cultura, por decirlo de algún modo. Eso me parece muy loable, no importa. La orquesta de Héctor y su jazz. Por decirles, les voy a dar datos para que se hagan una idea de lo que era. La orquesta de Héctor grababa 3 veces por semana. Se cuentan más de 500 grabaciones de Héctor. Fue una orquesta que fue una orquesta estable en Radio El Mundo. Tocaban todas las tardes 15 minutos. Se iban de ahí, tocaban en los carnavales, en las boates, en las confiterías, tocaban en todos lados. A la vez, estaba formada por los mejores músicos del momento, que contó con 3, no en forma paralela, sino en el paso del tiempo, en esos 20 años, con 3 de los mejores arregladores argentinos de la historia: Roberto Pancera, Martín Darré y Carlos García. No sé si les suenan, bueno, fueron grandes arregladores del tango. Exacto. Algo hermoso es que vos terminaste con una frase de Duke Ellington hablando de tango, y a mí me pasó justo lo contrario. Para poder hablar de jazz, como no había ningún lugar en donde buscar, tuve que recurrir a la gente de tango. Entonces, realmente mis primeros aliados fueron la gente del tango, de la Academia del Tango, de la Casa del Tango, Mario Valdés, Mario Abramovich, que me ayudó muchísimo antes de fallecer. Bueno, voy a ir cerrando porque estamos todos. Entonces, mis ejes de trabajo fueron el archivo físico en sí, la sonoridad de la orquesta. Ahí creé lazos con el Conservatorio Manuel de Falla, la Banda Sinfónica Municipal. La Banda Sinfónica fue una experiencia increíble porque son una banda sinfónica tocando obras de jazz. Entonces, fue bastante complicado el trabajo, pero fue maravilloso. Yo estaba ahí en medio de estos genios. Y brindamos un concierto homenaje a Martín Darré en la Bolsa de Comercio, bueno, con obras de Martín de la época de Héctor y su jazz.
Y por supuesto, bueno, y en este año, en abril, después del estreno de la película, que ya les contaré, la Orquesta de 3 de Febrero también abordó obras del baúl encontrado, pero en este caso lo que les pedí es que tomaran obras que no tuvieran grabaciones, que no tuvieran registros fonográficos, grabaciones, entonces, donde el único testaferro de que eso sucedió sean las partituras. Fue increíble, increíble. Tocaron 8 obras, lloramos todos, lo hicimos para los 35 años de Jazzología en el Teatro San Martín. Cuando tuve que escribir esto que iba a contar hoy, que en realidad me lo estoy saltando así, pero después les dejo mi mail y charlamos todo lo que quieran, o les paso música, o lo que fuera, de pronto me di cuenta que había hecho un montón de trabajo con un montón de gente que no solo hoy considero amiga, sino con la que quiero seguir trabajando. Y lo más maravilloso es que ha quedado la semilla plantada en ellos para seguir trabajando en torno a eso. Sobre jazz en Argentina prácticamente no hay nada. Nos llamamos tontamente, haciéndonos como chistecitos entre nosotros, y me emociona mucho ponerme a mí en la Liga de la Justicia, con Ricardo Risetti, Edgardo Carrizo, Sergio Pujol, Carlos Gincillo. Soy realmente poquísima gente. Y en la mayor parte de ¿qué? Juan Carlos Cáceres. Claro. Bueno, pero son pocos, y hay, en muchos casos están muy mayores también. Bueno, Sergio Pujol es muy joven, si me escucha decirle que está mayor. Vale. Pero Ricardo es un hombre muy mayor, y entonces hay veces que yo hablo con él y me está transfiriendo información o me está prestando archivos, y yo pienso, el libro de Ricardo Risetti, Memorias del Jazz Argentino, que fue editado por Corregidor en el año 92, se agotó a finales de ese mismo año y no se ha vuelto a editar, y es un libro de cabecera. Es un libro de cabecera. Cualquier persona que necesite estudiar o ahondar sobre el tema del jazz en Argentina necesita ese libro. Son testimonios que Ricardo grabó de forma totalmente altruista, porque se lo pagó él, una investigación que le llevó 4 o 5 años, testimonios que grabó de todos los músicos de jazz, gente nacida en 1800, que empezaron a tocar jazz en los años 20 en adelante. Increíble. O Edgardo Carrizo, que acaba de presentar su libro La Argentina en Banda, un libro sobre las grandes bandas de jazz, donde está Héctor y donde me nombra a mí, y no consiguió financiación para imprimirlo. Entonces lo imprimió él, hizo 50 copias. Pero bueno, lo interesante es contarlo. Existe ese libro y ahora va a estar de descarga gratuita también para que lo puedan leer. El tercer eje sobre el que me... ¿Qué? No, estamos pensando que vamos a poner una editorial, ¿no? Ya no se usa más lo de editorial. Creo que no. No. Está en crisis. Hasta por ahí, porque nuestro libro en PDF. En PDF, el Kindle sí. Yo logré convencerlo a Edgardo, porque hay mucha frustración también en esto, perdón que lo mencione, pero es parte de la investigación. De hecho, el primer eje son los archivos físicos. Ya hice ese trabajo, me encantó hacerlo, fantástico. El segundo eje, la sonoridad, encontrar aquello invisible que está en las partituras. Sobre eso tenía un montón escrito, sobre lo invisible, no sé qué, pero lo dejo ahí. La sonoridad. El tercer eje es el colchón histórico. Yo necesitaba poner ahora en contexto todo lo que yo había descubierto de ese sonido. Pero el cuarto eje, que para mí es súper importante, es la financiación. Es justamente el cómo llevas adelante una investigación. Porque muchas veces pasa que por más voluntad que tengas, tenés que volver a casa y pagar el gas. O comprar discos. Yo me acuerdo en un momento de mi vida en donde Luis Caruso me ayudó muchísimo. Luis fue un amigo común, un tipo muy generoso con la cultura. Él fue mi mejor amigo y mi mecenas. Fue mi primer y único mecenas de la vida. Esas son cosas para los artistas plásticos consagrados, no para los cineastas nobles. Pero bueno, me acuerdo un momento de la investigación en donde no tenía un mango y encontré en la disquería Opus de Flores, una disquería muy antigua que está en la calle Bolivia,
discos de Héctor en pasta, discos de Héctor, era muy difícil de conseguir, discos de los Hawaiian Serenaders, de la Santa Paula, de la Santa Anita, todas las orquestas que yo había leído, pero no había podido escuchar, porque esa es otra cosa. Yo llevaba 3, 4 años trabajando en torno a esto y no había podido escuchar el jazz en Argentina en los años 40. Era insólito, no había en YouTube nada, ahora hay un montón. Entonces, este amigo tuvo que comprarme discos. ¿Ven de lo que estamos hablando? Discos que costaban capaz 100 pesos, pero no los podía comprar. Entonces, ¿dónde se quedan como medio truncas ahí? Digo, es muy importante los lazos con los colegas y los lazos interprofesionales y la cabeza dura también y todo, pero hay un lugar en el que la financiación se vuelve parte del trabajo también, lamentablemente. Bueno, yo con esto ya estoy, porque es tarde y tenemos que cerrar para volver a las 2. La película, solo les quería contar, la película fue estrenada el 5 de abril en Bafisi, donde tuvo su estreno mundial, y donde ganamos un premio como mejor dirección latinoamericana. Después la película se proyectó en Jazzología junto con la Banda Sinfónica Municipal. Acabamos de volver de España, donde también hice llegar las partituras a la Big Band de Huesca, un festival muy importante que hay en el norte de España. La Big Band de esta ciudad tocó las partituras de Héctor y su jazz, algo que a mí me conmovió hasta las lágrimas, porque era como cruzar el charco y crear así otros puentes, ya veremos qué pasa. Y ese fue el estreno internacional de la peli. Y ahora, bueno, tuvo su estreno en las salas Gaumont durante 2 semanas. Le ganamos a Adventures, 2 semanas de Adventures. También hicimos... Sí, estrenamos la misma semana de Adventures y entonces creamos una estrategia que fue hacer conciertos sorpresas. Para mí es muy importante conocer al público y gracias a Dios en la medida más o menos me lo puedo permitir, entonces yo iba a las salas con los músicos en determinadas funciones y hacíamos un concierto sorpresa de 2, 3 temas después de la película. Fue increíble, a partir de eso conocí a un hombre que, les cuento muy rápido, encontró en un contenedor de basuras un baúl con obras y cartas y documentación privada de Enrique Maciel, tanguero. Maciel, sí, Enrique Maciel, el tanguero negro. Negro. ¿Sabes? De 1800. Bueno, y ya para cerrar, la película tiene una página en Facebook que se llama Gran Orquesta Documental. Como ustedes vienen de otras profesiones, de otros rubros, y quizás les interese ver ahí otras cosas que no sean mi propio testimonio, en la página hay links al canal de SoundCloud donde están todas las canciones que digitalizamos de los discos que conseguimos. Fotografías inéditas donadas por la familia, documentación de la época, un montón de información y testimonios de la gente que entrevistamos. Así que si quieren, tienen ganas, métanse y chusmen, Gran Orquesta Documental. Y luego, pero esto es lo último de lo último, les quería contar el dato duro, puse dato duro. Es muy gracioso, está escrito así como con chiste. El proyecto de Gran Orquesta nació hace 19 años, se rescataron y digitalizaron más de 2.000 partituras manuscritas, se creó una base de datos, se digitalizaron 85 discos de pasta de 78 revoluciones de Héctor y su jazz y 103 de otras formaciones contemporáneas a Héctor. Se filmaron alrededor de 900 horas de material, se digitalizaron 32 cassettes con testimonios de músicos de aquellos tiempos, cassettes que tienen un grandísimo valor patrimonial también porque cuentan de primera línea sus historias sobre el jazz. Se localizaron alrededor de 1.500 fotografías inéditas, 300 recortes de prensa, 60 afiches promocionales, 120 programas bailables y hasta las mismísimas bitácoras radiofónicas de Héctor y su jazz. Las bitácoras radiofónicas de Héctor fue un material que me llegó hace 2 años a través de otro investigador, Daniel Luretti,
que lo consiguió de un coleccionista que está vendiendo sus cosas, son el diario que Héctor llevaba con todos los registros de lo que tocaban en todos lados, entre 1944 y 1947, con recortes de prensa. Increíble, increíble la cantidad de información que tiene ese diario. Se formó parte de un libro, Argentina en Banda, de Edgardo Carrizo, y se hizo una película. Bueno, eso. Bueno, como ahora sí tomamos conciencia de la hora, nos vamos. Lo que quería decir es que tuve la oportunidad de ver la película, una belleza, hacer con lo que se tiene y con lo que no se tiene, hacer arte, que es lo que hizo ella. Y además el primer concierto que fue en lo que es hoy Radio Nacional, lo que era Radio El Mundo, lo que era ese lugar, con todos los descendientes de algunos que tuvimos algo que ver con la orquesta, porque tengo que decirle que mi tía cantaba en Héctor, así que en la banda de Héctor, así que cuando Peri viene y me dice, necesito financiamiento para esto, digo, ¿has dado? Siempre quiero cantar, ¿viste? Ahí me viene. Ahora entendemos de dónde viene la frustración. Esa es mi tía, sí, Elba de Castro. Bueno, hermoso. Bueno, muchas gracias a todos, nos vemos a las 14, coman algo rapidito. Gracias.